no es soplar y hacer botellas. 5 datos curiosos sobre las botellas. Toma número 2. En este canal siempre nos hemos concentrado en analizar lo que viene adentro de las botellas, pero nunca nos pusimos a analizar por qué las botellas vienen de determinadas formas o tienen particularidades específicamente. Básicamente siempre decimos que somos un canal que se concentra en lo que está adentro y no en lo que está afuera. Pero ¿y si nos concentramos en lo de afuera? ¿Qué es lo que tenemos que saber? En la industria se dice que la primer botella la vende el diseñador, tanto de la etiqueta como el industrial que desarrolló la botella, y la segunda botella la vende el productor si el producto está rico. Eso quiere decir que primero las cosas entran por la vista y después por el gusto. Por esa razón, hoy vamos a analizar 5 puntos que nos preguntamos sobre el mundo de las botellas, esa que trabajamos prácticamente todos los días. ¿Cuándo nacen las botellas de vidrio? Si nos subimos al DeLorean tratando de llegar al momento inicial que se produjeron las botellas, vamos a tener que poner en el tablero la fecha 1500 antes de Cristo, y específicamente deberíamos viajar a la zona de Egipto y la Mesopotamia. Allí nacen originalmente esta producción, aunque no en el formato que hoy lo conocemos, y estaba destinada fundamentalmente para colocar perfumes o aceites esenciales, es decir, las botellas nacen para contener los aromas, no tanto los líquidos que hoy tomamos. Más de una vez seguramente escuchaste el dicho, no es soplar y hacer botellas. ¿Y cuándo es que empieza el humano a soplar botellas? Bueno, ahí tenemos que viajar hasta el 300 antes de Cristo, en la zona de Siria, donde aparecen los primeros sopladores de botellas como las conocemos hoy día. Pero si buscamos cuándo es que llegan las primeras botellas que el humano de alguna manera se empinó y tomó directamente, tenemos que ir a Inglaterra al siglo XVI. En ese momento Inglaterra empieza a consumir vino en formato de botella, casi tal y cual lo conocemos hoy en día. Y en ese auge de revolución industrial, justamente en la misma Inglaterra, en 1821 es cuando por primera vez se patenta una máquina para producción a escala masiva de botellas. Y si por esas casualidades te preguntas cuándo es que llega a nuestras vidas las temibles botellas de plástico que hoy gozan de tanta poca popularidad, recién nos tenemos que ir a 1973. Eso quiere decir que apenas tienen 50 años de vida. Segundo dato curioso, ¿por qué vienen en gamas de diferentes colores? La respuesta inicial podría ser porque apuntan marketineramente a diferentes públicos. Y puede ser en algunos casos, como por ejemplo podríamos mencionar el caso de Bombay Sapphire, que desarrolló un producto de color azul que no tenía que ver nada con el líquido que contenía, ni nada que se le parezca a la instancia de consumo, sino con una cuestión de posicionamiento en su estrategia. Pero si vemos botellas de colores transparentes como la que tenemos en la mesa, o de colores ámbar o verde, tienen una razón de ser. Cuando tienen un color, buscan proteger de los rayos UV. Por esa razón, las cervezas deberían ir en estos envases. Y ustedes me dirán, sí, pero ¿no existen algunas cervezas que tomamos en la playa y le ponemos un limón adentro que son transparentes? Sí. Se pone el limón fundamentalmente para tapar el olor a zorrino que suelen tener. ¿Y por qué tienen este aroma en particular? Porque al no ser botellas de color ámbar o verdes, la oxidación del sol genera esta carga aromática que no suele ser muy agradable y que buscamos tapar con ese consumo de agregarle un pedacito de limón adentro de la botella. En resumidas cuentas, cuando hay un líquido que va en botella ámbar o verde, está buscando que se proteja a largo plazo porque los rayos UV del sol pueden afectar el líquido que está dentro. ¿Y qué líquidos deberían estar en botellas de color ambarino? El vino, la cerveza, el vermú, los aceites esenciales, entre otros. ¿Por qué tienen diferentes formas? Acá podemos dividir dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver materia productiva rápidamente, como formas de botellas cilíndricas que permiten un etiquetado mucho más rápido y una producción mucho más veloz, frente a otras que pueden ser de características cuadradas, que ahí no es tan rápido el sistema, sobre todo de lo que es etiquetado. Pero ahí también tenemos que entender que hay una cuestión social que a veces determinadas formas se plantean en escenarios donde alguien por primera vez puso una botella de esa forma y después se traslada ese nombre. Si yo te muestro una botella de estas características así, probablemente algunos me digan, y bueno, eso es una botella de gin. No, bueno, eso puede llegar a ser una botella de un destilado como un tequila o una cachaza. Sí, es cierto. ¿Y qué diferencia tenemos con esta otra? Bueno, probablemente tengamos exactamente la misma pregunta. Ahora, cuando uno agarra una botella de estas características, podemos pensar fundamentalmente en bebidas añejadas o licores de frutas o de productos difíciles de conseguir. Por ejemplo, esta botella se llama Scotch y
evidentemente nos dice, bueno, acá podés usar tranquilamente un whisky o la podés usar para whisky o tranquilamente podría haber un licor de mora, porque es una botella que de alguna manera tiene como ciertas referencias hacia eso. Ahora, si yo te muestro una botella cuadrada de estas características, si tuviera un tamaño más pequeño seguramente me dirías que es un perfume. Ahora, si analizamos esta que es así de grande, más de uno me dirá, eso es una botella de bourbon y no de whisky escocés. ¿Cambia el bourbon del whisky escocés en la razón de ser para poner adentro de una botella? No, pero probablemente hayas visto muchas más botellas de bourbon en este formato y no así botellas de whisky escocés, con lo cual esta está más vinculada, de hecho específicamente se llama bourbon. Y finalmente te podría mostrar esta, por ejemplo, que tiene unos hombros un poco más hacia arriba, que se llama botella vermú, pero si vamos al caso, a la utilización, al ser transparente, no podrían ir absolutamente todos los vermú, por lo que contamos que se pueden oxidar, pero evidentemente da la sensación de algo viejo, de antaño, y tal vez la percepción del público general, al menos desde Argentina, es que el vermú era una bebida antigua. Por esa razón, a lo mejor puede ir en esta que se llama de esta forma. Y si te preguntás dónde conseguimos toda esta variedad de botellas, las trajimos de Cibar, el Centro Integral de Bebidas Artesanales que está en Córdoba, que tiene una muy buena variedad. Si sos productor, te recomiendo que te contactes con ellos, que tiene una muy buena oferta para poder envasar ese producto que con tanto cariño estás elaborando. A resumidas cuentas, podemos tener unas formas mucho más factibles para la utilización a modo de producción a escala, como las botellas redondas, y otras que desde el punto de vista conceptual podemos tener una percepción que vos digas, esta botella es una botella de whisky y no viste nunca, por ejemplo, una cerveza o un vino en esta formato. Dato número 4. ¿Por qué las botellas vienen generalmente de 750 centímetros cúbicos? Bueno, acá hay tela para cortar largo rato, pero hay 3 teorías que nos parecen sumamente interesantes. La primera dice que los pulmones de las primeras personas que soplaban las botellas le daba la capacidad para soplar hasta 700 u 800 centímetros cúbicos, es decir, y la botella se inflaba hasta esa capacidad. Era un promedio que en teoría era pulmonar directamente. La segunda teoría tiene que ver con los primeros traslados comerciales del vino entre la zona de Francia con Inglaterra, y tiene que ver porque el envío se hacía en barricas de 225 litros. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver estos 225? Que si uno envasaba en 750 centímetros cúbicos rendía exactamente 300 botellas y era una manera de controlar el vino que se enviaba y el que se recibía, de modo que era justo tanto para el que lo enviaba como para el que lo recibía. A su vez, se supone que el galón británico tiene 4.5 litros, lo que da exactamente 6 botellas y podríamos decir que es como la medida de la caja que hoy trabajamos al día. Y la tercera teoría que está dando vuelta tiene que ver más con el mundo del vino, que dice que 750 centímetros cúbicos rinden entre 5 a 6 copas, lo que es ideal para una comida, aunque esto depende del tipo de producto que se vaya a utilizar y de cuántas copas estés acostumbrado a beber de vino. Dato curioso número 5. Dependiendo la cantidad, tiene un nombre específico la botella. ¿Qué pasa cuando tenemos dos botellas que son muy parecidas, pero esta tiene 375 y esta tiene 750? Bueno, pueden tener nombres distintos. La Piccolo tiene 187 centímetros cúbicos, la Chopin 250, media botella o Demi 375. La botella de medio litro es de medio o Jenny. La botella estándar tiene 750. La Magnum exactamente el doble. La Mary Jane tiene 2.25 litros. La doble Magnum o Jeroboam tiene 3 litros exactamente. La Imperial 6 litros. La Matusalem 6.4. La Salmanazar tiene 9 litros. La Dama Jane, popularmente conocida como Dama Juana, tiene 10 litros. La Baltasar 12 litros. La Nabucodonosor nada menos ni nada más que 15 litros. Y podemos llegar a tener también la Melchizedek, que tiene 30 litros. ¿Sabías todos estos datos del mundo de las botellas? Gracias por estar del otro lado.